Hola, muy buenas tardes, estudiantes, con todos los presentes. Saludos de mi parte. Sí, bienvenidos a lo que va a ser el acompañamiento de sociales, ¿verdad? Para esta semana, que sería, en este caso, la semana 2, ¿verdad? De la ficha 11 del mes de agosto sería. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo en sociales, verá lo que ustedes tienen que eh, realizar, ¿verdad? Como actividad para cumplir con sus actividades correspondientes a mi materia, ¿ok? Entonces aquí lo que están viendo ahorita es el libro de sociales, ¿verdad? Ya vamos a explicar. Entonces yo voy a darles una introducción, una socialización, y después al final ustedes van a levantar la mano y van a hacer preguntas si es que tienen acaso alguna pregunta que hacerme. Si es que no queda claro o algo por el estilo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero la agenda, ¿verdad? Un momento. Uf, lento esto. Que voy a compartir la agenda primero para que observen en este caso, está un poco lento el internet. Entonces, ¿ok? Si ustedes ven para esta semana, en sociales está asignada la actividad 4, página 12 y 13, dice. ¿Ok? Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer esta semana en sociales? La actividad 4 de la ficha mensual, obviamente ustedes buscan de la semana 2. Entonces vamos a buscar esa actividad, ¿verdad? En la ficha. Ahí ustedes tienen la orden, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente que tienen que hacer? Es ir a la ficha mensual, que eso se los comparte yo como tutor o su profesor. Ahorita hay 2 cursos aquí, entonces, bueno, cada tutor le comparte esta ficha, ¿ok? Entonces usted busca en la parte de actividades, semana 2, y busca la actividad número 4, la que está aquí, que sería la página número 12 de la ficha, ¿ok? Y usted ve ahí nuestra actividad, nuestro tema que vamos a estar analizando en las actividades sociales es las guerras como causas de la pobreza en el mundo, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando un poco de las guerras, ¿verdad? Y la pobreza, ¿ok? Ya vamos a ver que de aquí nos va a mandar al libro, ya vamos a explicar, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que nos dice la actividad 4. La actividad 4 termina hasta aquí, hasta donde empieza aquí más abajo que dice actividad 5. Ahí termina esa actividad y usted tendría hecho de sociales la parte. Ok, vamos a ver qué dice. Dice, ¿sabías que para poder luchar contra la pobreza en el mundo debemos conocer bien sus orígenes y causas? La pobreza en el mundo tiene diversas causas. El colonialismo, perdón, la esclavitud, la guerra, las invasiones y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en un tiempo, en este caso la carencia de recursos. Entonces, ¿qué es pobreza? Ustedes tienen que tener claro qué es pobreza. Pobreza es carencia de recursos, de dinero, ¿sí? En este caso no solo de dinero, sino lo esencial para vivir, ¿verdad? Entonces, esa es la pobreza, cuando las personas les faltan las necesidades
básicas o no tienen los principales elementos para subsistir, ¿sí? En todos los países hay gente pobre, incluso hasta en Estados Unidos, que ustedes ven que Estados Unidos es un país que se ve que se gana muy bien, pero también tiene su clase pobre, que son gente indigente que viven en las calles, ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado de Dubái, ¿verdad? Dubái es una de las ciudades más, uno de los lugares más caros del mundo, ¿verdad? Donde están todos los jeques árabes. ¿Quiénes son los jeques árabes? Son los dueños de las petroleras, los dueños de, en este caso, de grandes imperios allá en este caso, en el oriente, y ellos tienen mucho dinero. Entonces, en Dubái vive solo gente con dinero. Si usted alguna vez que tienen internet buscan estas ciudades en Dubái, ustedes van a ver cómo son. Entonces, incluso en Dubái también hay gente pobre, hay gente, en todos lados existe la pobreza, ¿verdad? No hay ningún país del mundo que pueda decir que no tiene gente pobre o que no tienen pobreza. Ahora, obviamente, hay en países que la pobreza es mucho mayor, ¿verdad? Como en el caso de Sudamérica, tenemos al caso de Venezuela, en las partes del continente africano, casi todos los países de África viven en pobreza, ¿sí? El continente europeo es un continente que obviamente tiene menos índice de pobreza, ¿sí? Pero también hay clase pobre ahí. Entonces vamos a estar viendo, dice, la pobreza. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Ahí les dicen. Las guerras, obviamente, ¿verdad? Las guerras, ¿por qué? Porque cuando suceden las guerras, destruyen las ciudades, matan gente, se daña la economía, se pierden empresas. Entonces eso atrae pobreza, ¿ok? Las invasiones, obviamente, también. Cuando un país invade a otro, ¿verdad? También afecta a su economía porque destruyen las ciudades que invaden, matan a sus pobladores muchas veces, eh, cambian las empresas que habían, ya no son las mismas, van a ser otras, ¿sí? La esclavitud, obviamente la esclavitud trae pobreza. ¿Por qué? Porque el sujeto que es esclavo, ¿qué le pagan? Miserableza, ¿verdad? Le pagan poco y él vive en pobreza, mientras el acaudalado, que en este caso tiene a los esclavos, él vive bien, pero mantiene a su gente que le trabajan pobres, ¿sí? Incluso, aunque ya aquí en Ecuador no hay pobreza, vemos que hay muchas empresas que no pagan como se debe a sus trabajadores, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, pagan $400. $400 hoy en día no vive nadie en el Ecuador. Y entonces esa gente que les pagan $400 muchas veces tienen 2, 3 hijos y ustedes creen que les va a alcanzar. No. Y esas personas ya pasan a estar en ¿qué índice? En el índice de pobreza, ¿verdad? Ahora obviamente hay un índice de pobreza cuando ya usted no tiene ni para comer o anda pidiendo en la calle, eso ya se llama mendicidad. Eso ya es el extremo de la pobreza, cuando usted ya no tiene para nada, ¿sí? Entonces vamos viendo, la pobreza es eso, ¿verdad? Falta de recursos, ¿sí? De las necesidades básicas, de poder adquisitivo, de dinero, de materiales, ¿sí? No solo la pobreza se refiere a dinero, porque usted puede ser que no tenga dinero, pero usted tenga tierras y pueda producir. La pobreza es cuando usted no tiene recursos, tanto monetarios como de ninguna. Pobreza que dan a la pobreza, las guerras, invasiones, colonialismo, las enfermedades, como estamos viendo hoy en día, el COVID, ha hecho que muchas empresas cierren, ¿verdad? Y ha traído pobreza. Hay mucha gente que han despedido de sus trabajos. Porque obviamente, como estas empresas ya no venden igual, tienen que, ¿qué hacer? Despedir a las personas, ¿verdad? También trae pobreza, las enfermedades, las pandemias, ¿sí? Los desastres naturales, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando hubo el terremoto aquí en Ecuador, ¿verdad? Fue tiempos difíciles, ¿verdad? La gente de Manabí sufrió mucho, siguen sufriendo porque ellos perdieron sus hogares, muchas empresas de allá quebraron porque fueron destruidas por el terremoto. ¿Y qué tuvo que hacer el país para compensar, en este caso, a este desastre, ¿verdad? No sé si ustedes saben qué es el IVA, ¿verdad? El IVA por un año
por un tiempo, perdón, lo subieron al 14%. Quiere decir que nosotros pagamos más intereses para poder ayudar a, en este caso, a reconstruir la ciudad que fue destruida, como Manabí, Pedernales, etcétera, de estas ciudades que fueron afectadas por el terremoto. Entonces, no solo las guerras, también las pandemias, los desastres naturales, los malos gobiernos. Por ejemplo, si ustedes ven este país en Venezuela, ustedes ven cómo un mal gobierno, ¿sí? Y ciertos otros factores han producido que en este caso sea pobreza y la gente huya del país, ¿sí? Pero hoy en día, en la actividad 4, vamos a estar viendo sobre las guerras, la pobreza ligada con las guerras, ¿ok? Entonces, dicha esta introducción, vamos a ver qué dice. Lo primero que tienen que hacer, dice que usted va a tener que leer el texto sobre delimitación de fronteras y conflictos internacionales, el libro integrado, ¿verdad? ¿Cuál es el libro integrado? Es el que tiene todas las materias en una sola, el que ustedes les repartieron. Y si no les dieron el libro, pues, ¿verdad? En este caso está el enlace. Y aquí ustedes encuentran el libro en décimo, aquí está el libro, ¿ok? Igual yo les voy a pasar por foto estas dos páginas de libros para aquellos que no tengan descargados, se les complique, ustedes puedan trabajar con la foto de los libros, ¿ok? Entonces vamos a estas páginas del libro. Vamos a terminar de leer la orden, ¿verdad? ¿Qué nos manda lo primero a hacer? Que tenemos que leer estas 3 páginas del libro, ¿ok? Nos dice, la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades, lo que yo les he explicado, humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información, lo que yo les explicaba hace un momento. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Van a tener que ir al libro integrado. El que lo tiene, muy bien, excelente. El que no, pues tiene el link para descargar el libro. Si ya lo tiene descargado, muy bien, excelente. O si no, igual yo les voy a pasar las páginas, ¿ok? Vamos al libro entonces integrado. Ya les dije que ustedes tienen que buscar, como dice página 61, no es la página 61 desde el comienzo, sino es que desde la página de donde empieza sociales, desde ahí empiezan a contar la página 61. ¿Okay? Ahí tienen la página 61 con el tema delimitación de fronteras y conflictos internacionales, ¿verdad? ¿Cuál página tienen que leer? La 61, la 62 y la página 63. ¿Okay? Obviamente yo no les voy a leer todas estas páginas porque no nos alcanzaría el tiempo, y otra que es su actividad leerlas para, en este caso, que ustedes puedan comprender la temática de qué está tratando. No es nada del otro mundo, ustedes leen y pueden comprender. Pero sí les voy a dar una introducción de lo que habla en este caso, un resumen, ¿verdad? Nos habla de delimitación, ¿ok? ¿Qué son delimitación? Delimitar es marcar un límite, poner un límite a algo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, cada país tiene una delimitación, es decir, donde acaba un país empieza otro. Por ejemplo, Ecuador tiene sus límites fronterizos, sus delimitaciones con el Perú, ¿verdad? A esto se refiere a delimitación de fronteras. Fronteras quiere decir los lugares donde termina un país y empieza otro, ¿verdad? Dice que en el siglo XIX se dieron la mayor parte de disputas. Aquí obviamente se han dado muchas disputas a nivel mundial. Por ejemplo, existieron la Primera, Segunda Guerra Mundial, pero aquí estamos analizando solamente de América, que es donde el continente que nos pertenece a nosotros, ¿ok? Entonces, han habido muchas guerras por las fronteras, porque ciertos países quieren tener más territorios, ¿sí? Por ejemplo, la Guerra del Pacífico en 1879, ahí ustedes van a ver quién participó: Perú, Bolivia y Chile, ¿ok? ¿Cuál era la causa del conflicto? ¿Sí? Dice que querían tener el control sobre el comercio del Pacífico, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver en el mapa, Bolivia no tiene salida al mar, ¿verdad? Entonces ellos querían salida al mar, por eso fue
la guerra, en este caso con Chile, Perú y Bolivia, por intereses comerciales. Querían obtener, en este caso, fronteras, mayor cantidad de terrenos que cubrían al mar, ¿sí? Entonces ahí hubo una guerra que obviamente la ganó ¿quién? Chile, ¿sí? Ahí ustedes van a leer, aunque es un resumen nada más de esta guerra, ¿sí? Chile llegó hasta parte de Perú, entonces el ganador de esa guerra obviamente fue Chile. Obviamente no es su país, pero en esa guerra la ganaron los chilenos. ¿Cuál fue el motivo? Para el control sobre el comercio del Océano Pacífico, ¿verdad? Porque por el mar se mueven todas las embarcaciones del comercio, ¿sí? Esta guerra, ¿cuándo terminó? La guerra del Pacífico, ¿cuándo terminó? En 1833 firmaron un tratado del fin a la guerra, ¿ok? Ha habido muchas guerras, vamos a ver otra más abajo. ¿Sí? Hasta que, a ver, aquí estamos viendo, vamos a ver la otra guerra. No sé si ustedes recuerden, el Perú, el Ecuador tuvo una guerra hace pocos años con Perú, ¿verdad? ¿También se acuerdan? Se Entonces, también fue por problemas de territorios, ¿sí? Al final, ambos firmaron un tratado de paz, ¿verdad? Y desde ahí ya no ha habido más conflictos, ¿verdad? Pero en este caso, el Ecuador en ese tiempo perdió, por así decirlo, parte de su territorio, que Ecuador afirmaba que eran de ellos, pero al final ese territorio terminó, en este caso, ya no perteneciendo a Ecuador ni al Perú, ¿verdad? Quedó como un territorio, ya al final les voy a enseñar ese mapa, de que simplemente es un protocolo nada más, ¿ok? ¿Qué otras guerras tuvimos también? Se hubo la guerra mexicano-estadounidense. En esta guerra, ¿qué países lucharon? México y Estados Unidos. ¿Por qué se enfrentaron también? Por territorios. En este caso, ¿quién ganó? Estados Unidos. Se hizo con el control de Texas, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven por qué las guerras van relacionadas con la delimitación de fronteras. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos países dicen, este territorio me pertenece, el otro país dice no. Y ahí empieza un conflicto que muchas veces termina en conflictos armados, ¿verdad? Hoy en día, ya en el siglo XXI, avanzando ya parte del siglo, ya no vemos este tipo de conflictos, ya no hay guerras, ¿verdad? En Sudamérica. Ya todos los países tienen delimitadas sus fronteras, la mayoría de países tienen firmado acuerdos de paz, ¿sí? Y entonces ya no hay esos problemas, por eso estos problemas eran en el siglo XIX, ¿sí? Ya hoy en día no existe este tipo de problemas, sin embargo, estas guerras trajeron pobreza. Acuérdense que estamos viendo la guerra y cómo son determinantes en la pobreza, ¿ok? La guerra del CENEPA para el Ecuador provocó que el país entre en una recesión económica. Recesión económica quiere decir que no tenía capital, dinero. Por eso es que ustedes no sé si hayan escuchado de que de ahí vino el feriado bancario, ¿sí? Mucha gente tuvieron que salir del país, emigrar, perdón, a otros países, porque aquí al Ecuador la guerra le costó mucho dinero, aparte de que ya estaba en crisis, hubo una pobreza aquí. Mucha gente tuvieron que viajar a España, a otros países, para poder ganarse la vida y poder sostener a su familia. Por eso es que las guerras siempre van a traer pobreza, muerte, destrucción. Los principales temas de las guerras, ¿cuáles son los detonantes? Las fronteras, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy en día ya no tenemos este tipo de problemas. Sin embargo, es importante que ustedes los conozcan y por eso ustedes van a tener que leer de la página 61 a la 63
analizar estas guerras que han existido para que ustedes comprendan cuál es la importancia de no volver a cometer estos errores quizás más adelante. ¿Okay? Ahí les di una introducción, ¿verdad? De las guerras, de qué es delimitación de fronteras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer esas 2 páginas, esas 3 páginas del libro. Luego la parte 2 les indica, les voy a leer. Ok, dice, con base en el texto anterior, dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. ¿Okay? Entonces usted va a tener que realizar, ¿verdad? En este caso, un esquema, puede ser un mapa conceptual, y ahí va a tener que colocar las partes que ustedes creen las causas de pobreza en el mundo. ¿Okay? Ya les expliqué cuáles son las causas de pobreza en el mundo. Desastres naturales, pandemias, guerras, malos gobiernos, invasiones, la esclavitud, colapso económico, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que armar un mapa conceptual donde tienen que colocar las partes. ¿Cuál es su función? Dice que tienen que colocar ahí las consecuencias de cada causa de la pobreza, ¿sí? Por ejemplo, si usted coloca ahí, en este caso, esclavitud, usted va a tener que colocar también qué causa la esclavitud. Si coloca ahí los desastres naturales, ¿qué causa los desastres naturales en la pobreza? ¿Cómo llegan a causar pobreza los desastres naturales? Yo ya les di una introducción de eso hace un momento. ¿Okay? Dice, ¿qué pasaría si faltara? Establece hipotéticamente qué sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza. ¿Okay? Entonces ahí ustedes van a tener que responder también, más abajo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no existirían las guerras? ¿Cómo eso sería bueno para el mundo? Ustedes tendrían que colocar ahí, ¿qué pasaría si no existirían las guerras, que es una causa de la pobreza? ¿O qué pasaría si no existirían los desastres naturales o los malos gobiernos? ¿Sí? Esa es una pregunta de reflexión que le hacen que ustedes tienen que contestar. ¿Ok? Entonces, en la parte 2, ustedes tienen que hacer como un análisis, ¿verdad? De la pobreza. Donde dice objeto, ustedes van a poner la pobreza, porque es el objeto que estamos estudiando, la pobreza. En las partes, usted va a indicar cuáles son esas causas de la pobreza en el mundo que ya les expliqué. ¿Cuál es su función? Dice que cada causa de la pobreza que usted ponga, usted va a colocar un análisis de cómo ese desastre natural, de cómo las pandemias, de cómo las guerras es que causan pobreza. Y al final va a contestar una pregunta que dice, ¿qué sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza? Ustedes eligen qué causa de la pobreza, hipotéticamente, es decir, imaginariamente, no existiera en el mundo, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿Sí? Y por último, en la parte 3 dice que ustedes van a tener que responder estas 3 preguntas que están aquí. ¿Cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? ¿Y cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales? Pobreza, guerras, tráfico de personas, drogas en América Latina. Me había olvidado, las drogas también es una causante, una problemática social que trae pobreza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Leer las 3 páginas, luego contestar, realizar la actividad parte 2 y por último, tercero, contestar estas preguntas de reflexión, que ustedes la van a contestar después de haber leído porque ya tienen conocimiento sobre el tema. ¿Cuál es el tema? En este caso, las guerras como causa de la pobreza, ¿verdad? Y también vemos ahí otras causas de la pobreza, también vemos ahí a un breve modo. Y también vimos la delimitación de la frontera.
¿sí? Entonces, esto donde ustedes lo van a hacer en hoja, ¿verdad? O si está trabajando en cuaderno, y lo va a archivar en sus actividades de esta semana. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y yo le doy, en este caso, para que pueda hacer la pregunta sobre lo que tienen que resolver de sociales. ¿Ok? Vamos a ver preguntas que tengan de sociales, de la actividad que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero, leer. Lo segundo, resolver la actividad 2, que ya les expliqué. Y tercero, contestar esas preguntas de razonamiento, de reflexión, que son, eso tienen que ustedes ponerlo con sus propias palabras, nada más. ¿Qué estamos viendo? El tema es la pobreza, ¿verdad? Las guerras como causa de la pobreza. Ahí vemos la mayor veces las guerras, ¿por qué se dan? Por el problema de territorios, de limitación de fronteras. Es lo que pasó en la guerra del Pacífico, en la guerra de Estados Unidos-México, en la guerra del CENEPA, ¿sí? Y lo que la mayoría de veces sucede es por problemas de territorio. Hoy en día ya no hay esos problemas porque ya la mayoría de países de América tienen delimitados sus territorios oficialmente. Entonces ya no hay guerras porque ya están delimitados. Y si alguna vez un país quiere invadir a otro, ¿verdad? Pues hay países aliados que si un país intenta invadir a otro, salen en defensa de ese país porque ya han llegado a acuerdos, ¿verdad? Que ningún país puede invadir a otro. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Levanten las manos si tienen preguntas de la actividad. ¿Ok? Ojo, no solo pueden ser problemas de fronteras, ¿verdad? También problemas, intereses económicos. O a veces muchos países solicitan intervención de otros países y producen guerras, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Estados Unidos invadió Irak. O ahora que muchos hablan de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, ¿verdad? Para en este caso liberar del gobierno de Maduro. Entonces, aparte de limitaciones de fronteras, también es intereses económicos o a veces porque los propios países solicitan o piden esa ayuda para liberarse de dictaduras, como es el caso que vive en Venezuela u otros países. ¿Okay? ¿Tienen preguntas de la actividad? A ver, vamos a ver Ernesto Murrieta. Hagan sus preguntas. Ahorita es el momento de que pregunten si tienen inquietudes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, tengo una pregunta de la actividad 2. Ya, sí, dime. ¿Puede ir bajando para la 2? No, no me quedó muy claro cómo hay que resolver. Ya. La parte 2, ¿qué tienen que hacer? Obviamente colocan el título, ponen actividad 2 y de ahí más abajito empiezan. Ponen objeto. ¿Cuál es el objeto a estudiar que estamos estudiando? La pobreza. Las partes, ahí ustedes ponen parte, 2 puntos, ahí tienen que colocar, en este caso, las partes que producen la pobreza. ¿Cuáles son? Guerras, esclavitud, los problemas de drogas, ¿qué más? Colonialismo, pandemias, desastres naturales. Luego que ustedes colocan eso, ustedes abajo a cada causa tienen que colocarle una consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si tú pusiste de causa los desastres naturales, abajo tú tienes que colocar desastres naturales como el desastre natural produce, pobreza. Si después más abajo colocaste guerras, tienes que colocar un análisis de cómo las guerras ocasionan pobreza. Si colocaste esclavitud, cómo la esclavitud coloca pobreza. Aquí en la segunda, cuántas causas de la pobreza? Coloquen mínimo 5, que yo ya se las he hecho ahí, ustedes pueden investigar más, pero mínimo 5 causas de pobreza. Y en la parte final, ustedes tienen que colocar esta pregunta que dice, que dice, ¿qué sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza? Entonces, ustedes van a elegir una causa de la pobreza de las 5 que eligieron y van a colocar un análisis
de qué, cómo creen que sería el mundo si no existiría esa causa de la pobreza. ¿Okay? Ponte que yo en las partes, en las causas de pobreza, haya puesto desastres naturales, pandemias, guerras, problemas de drogas, esclavitud. ¿Sí? Entonces, en la última pregunta, yo voy a imaginarme que no existiera los desastres naturales. Entonces, yo ahí voy a poner cómo me imaginaría el mundo sin desastres naturales. ¿Sí? ¿Okay? No sé si te quedó clara ahí la acotación. ¿Okay? Vamos a ver, preguntas, hacen la mano si tienen alguna inquietud. Okay, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Priscila León. Mande. Buenas tardes, Priscila. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver, Priscila. Dígame. ¿Tienes alguna inquietud o si te quedó claro lo que hay que hacer? ¿Tienes preguntas de la que tienes que hacer de sociales, la actividad 4? ¿Tienes alguna inquietud? No se la escuchó, licenciado. ¿Ah? Ok. Este video lo voy a subir también. Entonces, porque muchos que a veces me dicen que tienen problemas del audio, es por la conexión del internet. Entonces, lo voy a subir de igual manera y ustedes podrán volverlo a ver. Vamos a ver acá. José Guaranda, a ver, vamos a ver. Buenas, licenciado. Buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dime, ¿tienes alguna Bien. inquietud? Ninguna. ¿Sí te quedó claro? Ninguna pregunta. Ok, muy bien, excelente, excelente. A ver, vamos a ver. Jocelyn Jacome. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jocelyn, ¿cómo estás? Cuéntame, Bien. ¿tienes Disculpe, alguna, no, ¿tienes alguna pregunta? el nombre se quedó ahí. ¿Tienes alguna pregunta? No, licenciado. Ya, Licenciado, dime. disculpe. No es Jocelyn, es Jennifer, sino que ahí se quedó el nombre así porque mi hermana tuvo clases. Ah, ya, ok, Jennifer. Ya, muy bien, Jennifer, muy bien. Vamos a ver ahora Diana Herrera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Diana. Dime, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? La verdad que escuché, pero no mucho porque ya no hace mucho acabo de entrar. Ya, bueno, la actividad la voy a dejar colgada en mi canal de internet para que ustedes lo puedan volver a ver, el video desde el comienzo. Bueno. ¿Ok? Vamos a ver Stephanie Guadamuc. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Stephanie. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Stephanie, No, ¿tienes alguna? licenciado. ¿Está clara la actividad? Entiendo. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver María Arreaga. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Bien. Ya, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta de la actividad? No, está todo claro, licenciado. ¿Ya? ¿De qué estuvimos hablando hoy? Sobre la pobreza, La pobreza, ya, ¿y qué más? sobre las causas que tiene la pobreza, como las guerras, las drogas y las pandemias. Ah, ya, muy bien, excelente. Muy bien, María, estaba atenta. Excelente. Gracias. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver más por abajo. Vamos a ver. Elkin Villamar.
Elkin. Buenas Elkin, tardes, licenciado. ¿cómo estás, Elkin? Muy bien. Muy bien. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? No, está todo claro, licenciado. ¿Ya? Eh, ¿Te acuerdas de qué tres guerras hablamos hoy? Las tres se referían al caso de América. ¿Ya? ¿Alguna que se te quedó en la mente de las tres guerras? De Ecuador y Perú. ¿Verdad? Esa es la que uno más se recuerda porque fue nuestro país, ¿verdad? Ok, ¿no tienes ninguna inquietud entonces? Está todo claro. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alce la mano que yo le doy el micrófono para que, en este caso, le activo para que usted la pueda realizar la pregunta. Yo voy a seguir preguntando. A ver, vamos a ver, Gabriela Párraga. Buenas tardes, Gabriela, licenciado. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy excelente, me alegro. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta de la actividad? No, licenciado, hasta ahora todo me ha quedado claro. Ya. Eh, ¿Te acuerdas de las guerras que hablamos hoy? ¿Por qué fue la guerra entre Perú, Bolivia y Chile? Gabriela, ¿te recuerdas? No, licenciado. ¿Y la guerra del Ecuador, contra quién fue? ¿Te recuerdas? La guerra del Ecuador fue con el Perú. ¿Cómo se llamaba esa guerra? La guerra del Cenepo, ¿verdad? Esa guerra fue hace pocos años, bueno, obviamente ya más de 30 años, pero es poco considerado las demás guerras que ya fueron hace muchos, muchos años. ¿Okay? Vamos a ver, May Moreira. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No, está todo claro, licenciado. Ok, muy bien, excelente, excelente. Ok. A ver, vamos a ver si quién está por aquí. Vamos a ver, Gianela Villafuerte. No sé, está aquí, no lo puedo activar. Ok, si tienen alguna pregunta, levanten la mano para yo poder contestarles. Ok, en vista de que no tienen ninguna inquietud, ¿verdad? Yo voy a pasar, si ya tienen el libro, muy bien, excelente. Ahí tienen las páginas que tienen que leer, ustedes tienen la ficha. ¿Qué actividad es? Solo la 4. La actividad 4 consta de 3 partes. La primera, que es la lectura, la segunda, en este caso, que es realizar esta actividad, ir contestando cada una de estas ítems que yo ya les expliqué, perdón, cada uno, y la tercera es contestar esas preguntas. ¿Okay? Entonces, si no tienen más inquietudes, ¿verdad? Yo el video lo voy a dejar subido. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar por su tutor o por el grupo para yo poder orientarles o guiarles. Entonces les dejo para esta actividad, que tengan una excelente tarde. Entonces hasta el próximo acompañamiento. Nos vemos.